A propósito de que en las noticias nos acabamos de enterar de la nueva variante Delta, ya seguramente para cuando subamos este contenido ya habrá pasado 1 o 2 semanas, pero es la novedad. Nos enfrentamos nuevamente a una variante de este virus, ya sabemos la pandemia, todo lo que ha sucedido, y esta vez pues queremos tocar el punto psicológico. ¿Cómo afecta a las personas que ven las noticias el hecho de saber, primero, que la pandemia no acaba, que el virus es más fuerte de lo que se pensaba, que hay una variante que dicen que es más contagiosa, más mortal, y que aunque te vacunes no sirve de mucho? Aquí tenemos a Daniel, que nos va a decir cómo ve desde lo psicológico el impacto de esta nueva variante Delta del COVID-19. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, ese punto de las nuevas variantes origina confusión en muchas de las personas, ¿no? En las sociedades origina confusión, origina también esto de que la gente ya se siente cansada de tantas noticias, de que sigue pasando los meses. Ahora con la vacuna se sigue hablando de que el virus sigue y de que el contagio es mucho más, o puede llegar a ser mucho más fuerte que las anteriores. Incluso más fuerte que la primera ola, dice. Sí, ¿verdad? Pero cuando estamos hablando del punto de vista psicológico, hay que centrarnos en lo que la gente determina ahora, que ya ha pasado muchos años, muchos meses, más de un año, desde que empezó esto de la pandemia, y la gente se siente ya cansada, agobiada, quizás con el tema de las nuevas restricciones. Y a eso sumémosle un factor importante, que es lo económico. ¿Cómo está la economía a nivel mundial, en tu comunidad o en tu país? La economía está quebrada, y una nueva cepa significa nuevas restricciones. De hecho, aquí con el otro colega, Álvaro Style, acaba de ver en las noticias y verificar que hay nuevas restricciones. ¿Nos puedes comentar cuáles son esas nuevas restricciones? Lamentablemente, muy buenas a todos los que están escuchando. Lamentablemente se vienen nuevas restricciones para el Guayas y el Oro. Va a disminuir el aforo al 50% y nada más. Eso es lo que se viene. Lo único que se viene hasta el 28. Pero ya sabemos que muchas veces el aforo o la mayoría de ocasiones no se ha cumplido. Sí, desde el peor momento de la pandemia los buses venían llenos. Específicamente en la ciudad de Guayaquil, la Metrovía, si eres de Guayaquil, sabes a qué nos referimos. La Metrovía venía completamente copada de personas. Entonces, ¿cuál es el impacto en las medidas de restricción si al final no se cumplen? Entonces, como le decía a Daniel, retomando el tema en lo económico, la gente está fracturada su economía y tiene miedo. Yo creo que más allá hay dos puntos importantes. Quizás el miedo de la variante nueva Delta, el miedo primero al contagio, a enfermarse, más que nada cuando hay familiares que son de condición de riesgo. Hablamos de personas de la tercera edad o con enfermedades catastróficas, ¿verdad? Pero yo creo que el otro miedo que surge a partir de escuchar una nueva variante es el factor económico, porque la gente, al escuchar nueva variante y nuevas medidas de restricciones, se le viene a la mente un nuevo encierro, y ese encierro se traduce o se transforma en estar en casa sin hacer ninguna actividad económica, y ya la economía, yo creo y me atrevo a decir que en ningún lugar del mundo, en ningún país del mundo, da para otro encierro, y creo que eso genera un miedo. Analizo que eso genera un malestar y una ansiedad por pensar en el futuro, qué es lo que se va a venir con esta pandemia y cómo van a afrontar si no hay la posibilidad de realizar una actividad económica, de cuyo caso la gente ya se estaba recuperando. Ya había comercio, había movimiento, pero el estado de la nueva variante nos pone en otro escenario, Daniel. Sí, obviamente hay países que han sido golpeados en su economía mucho más que otros, y que en estos meses están tratando de mejorar la situación con algunas medidas que han tomado desde lo económico. Pero si ocurre esto, que estamos tratando de empeorarse la situación respecto a la pandemia, creo que más allá de las medidas que tomen los gobiernos, corresponde a tomar medidas
de la ciudadanía, porque, claro, hay muchos factores implicados en la evolución de la pandemia, pero uno de los factores que considero como el más importante es el cuidado de la ciudadanía, ¿no? Y creo que de cierta manera, en algunos casos sí, en otros casos no, en otros casos menos, y creo que eso es un factor fundamental para que nos encontremos ahora todavía con esta situación de la pandemia, en un momento en el que no sabemos cómo siga más adelante. No sabemos si va a mejorar, si va a empeorar. Hablando ya exactamente, vamos para 2 años desde la pandemia, ¿verdad? Claro, entonces esa es la situación en la cual nos ponemos a pensar y decimos no, pero se han tomado medidas que a la larga, a esta fecha, han servido muy poco. Al parecer, todos los esfuerzos por encerrar a la población no han servido y quizás vamos a poner, yo no quiero culpar completamente de esto enteramente al gobierno, a las medidas del gobierno. Desde mi punto de vista personal, yo le puedo atribuir el 50% de culpa a las medidas que no han sido bien planificadas y el otro 50% a la población que en cierta forma también desobedece un poco. En el oro es lo que pasó con los arroceros. Sí, en el oro, arrocero. Ahí le pusieron medidas más duras. Ah, exactamente. Bueno, qué bueno. A ver, coméntanos. Le pusieron de lunes a jueves desde las 8 hasta las 6 y de viernes, sábado y domingo desde las 6 hasta las 8. Excelente ese punto porque aquí, hablando un poco ya del control de masa social, ¿no? Como psicólogos y desde la psicología social, no sé, desde mi punto de vista personal, no creo que esto influya en lo que las demás personas escuchen. Cada uno de nosotros nos hacemos responsables por nuestras opiniones. ¿Ya? Y desde mi opinión personal, puedo decir que es una coincidencia muy sospechosa que en Ecuador, cuando se veían las protestas sobre el tema de los productores de arroz, los arroceros, comenzó a surgir la noticia de la nueva variante Delta. Ya es algo muy curioso. Ahora, ¿cómo tú crees que impacte ahora el papel de los medios de comunicación? Porque los medios de comunicación, su papel es informar, pero muchas veces vemos que los medios de comunicación pueden exagerar o pueden omitir cierta información. El quinto poder. Los medios de comunicación son considerados como el quinto poder, o sea, también tienen una influencia sobre la conciencia de las personas. Y es que en esta era digital sabemos que la información es poder, ¿no? Quien posee la información y quien tiene los medios para distribuir la información tiene el poder de alterar o calmar a una población, Daniel. Claro, es que hay que ver cómo se utiliza ese poder, ¿no? Si ese poder lo utilizas para tener alcance a la información, alcance a la necesidad de la gente, o si ese poder lo utilizas simplemente para criticar o para poner a la gente, a la población o a los gobiernos en un contexto de autoritarios, en un contexto en el cual solamente se rigen a mandar, a determinar, y pienso que los medios de comunicación deben de ayudar, en esto de que estamos hablando de la pandemia, para informar y sobre todo para llegar a la gente en el sentido de buscar que la gente comprenda en qué situación estamos, en qué situación estuvimos durante ya muchos meses y hacia dónde debemos ir, ¿no? Es decir, lo que tú mencionas, Daniel, es que los medios de comunicación no sean un instrumento de poder del gobierno de turno para que favorezcan a su gestión, sea buena o mala, sino más bien un medio de ayuda para la comunidad, ¿no? Para informar, para estar ahí siempre colaborando como se pueda, contribuyendo con campañas de información, qué hacer en los lugares de aforo. Eso sería muy importante. Los esperamos en el próximo podcast. Hasta hoy día llega, este ha sido más cortito, pero vamos a traer mucha más información.